Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Para esta reunión estaremos trabajando en conjunto las comisiones de atención a grupos vulnerables y de justicia, para lo cual le voy a solicitar amablemente al diputado Elifalet Gómez Lozano nos acompañe en la secretaría de estas comisiones unidas, por lo cual le solicito amablemente pasar lista de asistencia a los integrantes de estas comisiones unidas. Muchas gracias, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Comisiones de atención a grupos vulnerables, diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Presente. Diputada Sandra Luz García Guajardo. Presente. Diputado José Alberto Granados Favila. Presente. Diputada Mirna Edil Flores Cantú, justifica. Diputada Nancy Ruiz Martínez, justifica. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Presente. Diputado Félix Fernando García Aguiar, justifica. Diputado Elifalet Gómez Lozano, presente. Diputado Javier Villarreal Terán. Presente. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, justifica. Diputado Luis René Cantú Galván, justifica. Diputado Edmundo José Marrón Mansur, justifica. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores. Hay una asistencia de 8 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar presente reunión. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 18:20 de este día 20 de febrero del año 2023. Ahora bien, solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de la orden del día. Con gusto, diputado presidente. El orden del día es el siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, estudio y, en su caso, dictaminación del siguiente asunto: iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan las fracciones 27, recorriéndose las subsecuentes en su orden natural, del artículo 3 de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se reforma la fracción 6 y se adiciona la fracción 7, recorriéndose la actual 7 en su orden natural del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones emitan su voto con relación al mismo. Quienes estén a favor. Ha sido aprobado el proyecto del orden del día, hecho de su conocimiento por unanimidad de los presentes. Antes de proceder al análisis de la acción legislativa, me permito dar la bienvenida de nueva cuenta a los representantes de las personas con discapacidad, agradeciendo su presencia virtual en esta reunión de trabajo, y a quienes me permitiré mencionar. Muchas gracias por su presencia: al licenciado Marco Antonio Bracho Ruiz, a David Reséndiz Requejo, a Javier Gómez Núñez, al doctor Gerardo Flores, al maestro Rodrigo Flores, a la maestra Norma Lisset Quiroga, al licenciado Xochitl Milka Martínez, al licenciado Alan González Franco, al licenciado Ginger Israel Cuellar Santillán, al licenciado Rubén David Torre Soto Zárate, al licenciado Guillermo José Guzmán, al licenciado Edwin Jacobo Landa Torreblanca y a la señorita Eliberti Roque Márquez. Ahora bien, continuando con los trabajos legislativos, es preciso mencionar que la presente reunión es con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 del artículo 95 de la Ley Interna de este Congreso del Estado, por lo que procederemos con el análisis de la iniciativa mediante la cual se pretende incluir la figura de perspectiva de discapacidad en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado el deber de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de discapacidad a fin de proveer, proteger y garantizar el derecho al acceso a la justicia para este segmento poblacional. Expuesto lo anterior, me permito ceder el uso de la voz al representante de las personas con discapacidad a fin de que no se emita la opinión respectiva por parte de este segmento social. Adelante, por favor.
Buenas tardes otra vez. En la ausencia de la licenciada Ligeti, me permito leer el posicionamiento. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 27, recorriéndose en las subsecuentes en su orden natural el artículo 3º de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se reforma la fracción sexta y se adiciona la fracción séptima, recorriéndose la actual séptima en su orden natural del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Honorable Grupo Legislativo, señoras y señores diputados, personas que nos acompañan en las redes sociales. En el 2021, el Estado mexicano propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de un tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta iniciativa rindió frutos y se concretó mediante la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante la Convención, ratificada por México en el 2008. Dicho tratado parte de reconocer que un factor determinante para la existencia de la discapacidad es la falta de adecuación del entorno. En este sentido, la Convención pone énfasis en el goce de los derechos con el fin de procurar el desarrollo social de las personas con discapacidad. De lo anterior, la implementación de dicha Convención en el Estado de Tamaulipas y en el 42 de sus 43 municipios aún es una situación pendiente. Debido a la exigencia de hacer realidad los postulados de la Convención, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a las personas con discapacidad. Con todo, aún resta mucho para hacer realidad la igualdad y la no discriminación en favor de las personas con discapacidad. Mediante algunas leyes y resoluciones judiciales se puede apreciar que continúan vigentes muchos estereotipos acerca de la discapacidad. Muestra de ello es que sin justificación se priva de capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Se desconoce su libertad para tomar decisiones que les permitan realizar su proyecto de vida, o no se les garantiza su participación en la toma de decisiones públicas que les afectan de manera directa. Esas prácticas deben ser erradicadas y para ello es fundamental que las personas juzgadoras tengan a su alcance herramientas que contribuyan a entender el alcance de los principios y derechos de las personas con discapacidad. Juzgar con perspectiva de discapacidad no solamente es un elemento adicional, sino es un eje crucial para la actuación del Poder Judicial, sino también a administraciones públicas y a la sociedad en general. El juzgar con perspectiva de discapacidad integral conceptos que son esenciales, como por ejemplo autorreconocimiento, barreras, accesibilidad, ajustes razonables, ajustes al procedimiento, sistemas de apoyo, ayudas técnicas, salvaguardias y medidas afirmativas, por lo que para el movimiento de personas con discapacidad del Estado de Tamaulipas, la iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona la fracción 27 del artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se reforma la fracción sexta y se adiciona la fracción séptima a los títulos 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es para nosotros procedente. Es cuanto. Expuesto lo anterior, solicito al diputado secretario pregunte si algún integrante de estas comisiones desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, diputado presidente. Atendiendo las instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la
diputado Javier Villarreal. ¿Alguien más? Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Villarreal. Muchas gracias, secretario. Con permiso de mis compañeros diputadas y compañeros diputados, el asunto que nos ocupa tiene como objeto incluir la figura perspectiva de discapacidad en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado el deber de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de discapacidad a fin de promover, proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia para el segmento de esta población. Considero como legislador que debemos de identificar, de remover las barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, es decir, que en escuelas, en personal docentes, empleadores de centros de trabajo, prestadores de servicios, entre otros, adopten medidas para incluir a los integrantes de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. En este sentido, y con relación a los temas que nos ocupan, estimo que las personas juzgadoras de méritos del Estado tienen una responsabilidad fundamental a su cargo al nivelar los terrenos y tienen, es muy importante, garantizar la plena integración mediante la defensa de los derechos fundamentales. Por ello, su interpretación del derecho en casos que involucren a las personas con discapacidad debe dejar atrás un esquema de discriminación e integrar plenamente el modelo social, con ello avanzar hacia un proceso más inclusivo que permita disfrutar sus derechos de libertades en plenitud. En este sentido, tengo a bien proponer que nos pronunciemos a favor de presentar un asunto que plasmemos en nuestra ley la perspectiva de discapacidad para que sea concebida como una herramienta jurídica que guía a las personas juzgadoras a realizar sus funciones conforme a los principios del modelo social y de derechos humanos con respecto a las personas precisamente con discapacidad. Muchas gracias. Diputado presidente, es cuanto con relación a las participaciones registradas. Gracias, diputado secretario. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por el diputado Javier Villarreal Terrán. Quienes estén a favor. La propuesta ha sido aprobada por 8 votos a favor por unanimidad. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. A continuación, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que me permito preguntar si alguien desea participar. Agotado el tiempo. Gallegos, yo quiero hacer un comentario, si me lo permiten. Adelante, maestra. Hace algún año y medio tuvimos una situación en Matamoros con un adulto con discapacidad. Su madre, maestra, se dedicó, maestra de educación especial, se dedicó a apoyarlo para que el chico fuera funcional. Estoy hablando de una persona de más de 50 años. Cuando tuvo una situación legal, al detenerlo, los jueces, el personal, no entendía por qué él tenía derecho a una credencial de lector. Como personas, las personas con discapacidad, aunque sea una discapacidad cognitiva, tienen derecho a la identidad. Entonces, existe también la necesidad de capacitar a los equipos que ejercen la ley y a quienes valoran a las personas sobre neuropsicología para las habilidades cognitivas de quienes se encuentren involucrados en alguna situación legal.
En este caso, a esta persona le estuvieron negando muchos derechos por su condición hasta que por fin salió avante de la situación. Pero sufrió la familia muchos atropellos y mucha discriminación por su condición. Entonces yo creo que un punto importante a abordar es la capacitación, la habilitación del personal que se encarga de ejercer la justicia en el estado de Tamaulipas. Es cuanto, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Muchas gracias por su participación. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de las personas con discapacidad, a quienes valoramos su dedicación y su tiempo en esta importante labor legislativa, señalando que como legisladores y legisladoras seguiremos comprometidos para realizar las acciones necesarias para mejorar su calidad de vida y las condiciones sociales en las que se desarrollan. Sin otro tema que abordar, me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 18:33 de este día 20 de febrero del año en curso. Muchas gracias.